Otro tipo de método para aportar luz a nuestra escena es utilizando las lámparas. Así que bueno, vamos a añadir una lámpara, vamos a subir este panel aquí arriba, vamos a ver aquí arriba la vista procesada. Vamos a apagar del todo, ¿vale? Vamos a ir aquí a la pestaña Mundo y vamos a apagar totalmente el mundo. Vamos a darle una intensidad de 0, con lo cual no aporta absolutamente nada de luz. Y aquí en el panel de abajo vamos a agregar una lámpara de tipo Sol. Tenemos varios tipos de lámpara. Tenemos la lámpara tipo punto, que es omnidireccional. Tenemos la lámpara tipo Sol, que es direccional. Tenemos la de foco, que también es direccional. La hemisférica, que no funciona. Y la de tipo área, que también es direccional. Vamos a empezar con la de tipo Sol. Hemos añadido aquí un sol a nuestra escena. Lo podemos ver aquí abajo. Aquí está nuestro Sol, lo podemos mover. Y una característica única al Sol es que la ubicación en el espacio da exactamente igual. No nos va a influir la posición en cómo incide la luz en nuestra escena. Es decir, lo puedo poner aquí a la izquierda. Nuestra escena no cambia. Lo puedo poner aquí a la derecha, tampoco. Lo puedo meter debajo del suelo, sacarlo de nuestra vista, que también sigue iluminando. Entonces, esa es una característica única al Sol. ¿Qué podemos hacerle al Sol para cambiar la luz? Bueno, pues moviéndolo no sirve para nada, pero podemos rotarlo. Si yo selecciono el Sol y le damos a rotar, por ejemplo, en el eje Y, podemos ver cómo de repente nos ha creado sombras a la izquierda de los objetos. Hemos cambiado el ángulo de incidencia de luz, ¿no?, que viene representada por esta raya que sale del punto de la luz del Sol. Esta nos indica el ángulo de incidencia. Cambiando este ángulo de incidencia, cambiamos la dirección de las sombras. Podemos rotar el Sol, por ejemplo, en el eje Z y podemos poner que las sombras pues vengan hacia nosotros, o podemos hacer que las sombras pues vayan hacia el otro lado, o sea, hacia donde nosotros queramos, ¿vale? Bueno, insisto, yo puedo moverlo y esto no va a influir en la dirección de las sombras. Podemos ver aquí arriba que la dirección de las sombras no cambian para nada, independientemente de donde pongamos el Sol. Bueno, más parámetros que tenemos para la lámpara tipo Sol. Bueno, pues nos vamos aquí al panel de propiedades y nos aparece aquí una pestaña con un solecito que, bueno, nos va a mostrar más parámetros que tenemos para controlar este Sol. Por defecto, viene con una intensidad de tipo 1. La intensidad de tipo 1 es un poquito baja para un Sol. O sea, en mi opinión, yo creo que un valor de 3 o de 4 es más apropiado, ¿no?, para una luz de día natural. Pero bueno, esto lo podemos manejar a nuestro antojo. Otro parámetro que tenemos es el color. Podemos cambiarle el color a la luz. Podemos poner un color verde, rosa, azul, el que queramos, más amarillo, más naranja, eso a gusto del consumidor. Bueno, otros parámetros que tenemos, bueno, pues tenemos aquí el tamaño. ¿Qué es el tamaño? El tamaño es el tamaño del punto de luz y esto va a influir en la dureza de las sombras. Ahora mismo viene con un tamaño de 0,1 por defecto. Si nosotros este valor le vamos a poner un valor de 0, lo que va a hacer es que la dureza de las sombras aumente. Las sombras son unas rayas perfectamente definidas. Nos podemos acercar, por mucho que nos acerquemos vamos a ver que la sombra es una raya perfecta. A medida que vamos subiendo el tamaño va ablandándose la sombra. El valor por defecto de 0,1 podemos ver que produce una sombra más o menos suave y podemos ir subiendo el valor, pues por ejemplo a 0,5 es más suave aún y cuanto más lo subamos pues se va volviendo cada vez más suave. Si lo subimos exageradamente, vamos a subirlo por ejemplo un valor ahí de 4, pues podemos ver que la luz es muy suave y casi no tiene sombras, ¿vale? Entonces, bueno, el valor que trae por defecto es bastante realista. Yo, en mi opinión, creo que un valor más bajo sería más realista, pero bueno, eso ya para gusto de los colores. Otro parámetro que tenemos es el de los rebotes de la luz. Como os comenté en vídeos anteriores, el motor de render Cycles calcula un número determinado de rebotes, ¿no?, de luz desde que sale desde que emite el punto de luz el rayo e incide sobre el objeto, ¿no?, y este rebota hasta que llega a la cámara. Bueno, pues nosotros aquí le decimos el número de rebotes. Por defecto trae 1024 rebotes. Esto no quiere decir que siempre esté calculando 1024 rebotes. O sea, en el momento en que un rayo de luz se pierde en el espacio y no se dirige a la cámara, pues entonces deja de calcular. Pero si hubiese un número determinado suficiente de objetos para que la luz pudiese rebotar hasta 1024 veces hasta llegar a la cámara, los calcularía. Esto, lo que quiere decir esto es que a mayor número de rebotes y a mayor complejidad de la escena, más va a tardar en hacer el render. Si bajamos el número de rebotes, tarda menos en hacer el render, siempre y cuando haya más rebotes en la escena que las que aquí le pongamos. Si ponemos un número de rebotes 0,
¿de acuerdo? Si ponemos un número de rebotes 0, podemos ver que en las sombras no hay nada de información, no vemos absolutamente nada, porque no hay ni un solo rebote. Le hemos dicho que la luz, que no rebote en ningún lado, con lo cual la luz incide en el objeto y viene directamente a la cámara. En el momento en que le ponemos un solo rebote, podemos ver que ya hay mucha diferencia, ya podemos ver algo en las sombras, podemos ver que la parte trasera del cubo, la parte trasera de esta esfera, ¿no? Y a medida que vamos subiendo el número de rebotes, va reduciendo, se va bajando el nivel de ruido y va aumentando el nivel de detalle de las zonas en sombra, pero también vamos aumentando el tiempo de render. De todas maneras, aunque puedan parecer muchos, 1024 rebotes, es el valor que trae por defecto y no, la verdad es que no suele producir muchos problemas. O sea, los renders tardan mucho porque el render tarda mucho y punto. Por mucho que modifiquemos esto, generalmente no vamos a ganar mucho tiempo en el render. Pero bueno, en teoría, bajando el número de rebotes máximo, sí que reduciríamos el tiempo de render. Más opciones que tenemos, pues el de proyectar sombra. Si desmarcamos esta casilla, dejaríamos de proyectar la sombra. Produce un resultado totalmente antinatural, pero bueno, tenemos la opción de hacerlo. Y luego tenemos esta otra opción de importancia múltiple. Este es un parámetro un poco complicado de explicar, en el que bueno, hay una serie de sombreadores de tipo reflectivo o como el vidrio y los de tipo emisivo cuando usamos una malla para emitir luz, donde se puede producir más niveles de ruido, mayores niveles de ruido que con otros sombreadores. Bueno, pues utilizando esta opción, marcándola o desmarcándola, Cycles cambia un poco su forma de calcular las cosas y bueno, pues nos puede producir mejores resultados teniéndola marcada o desmarcada según la situación. Yo realmente voy probando, si veo que tengo mucho nivel de ruido, pues pruebo a marcarla o a desmarcarla a ver cómo se ve mejor. Por defecto viene activada, así que la vamos a dejar activada siempre, que generalmente no hay ningún problema. Bueno, en cuanto a la lámpara sol, esto es todo lo más importante. Vamos a ver ahora la lámpara tipo punto. No hace falta que borremos el sol y que saquemos una lámpara tipo punto. Aquí pulsando estos botones de aquí, teniendo marcado aquí el sol, pulsando estos botones de aquí podemos cambiarle la función. Entonces vamos a seleccionar la lámpara tipo punto. Bueno, lo primero que podemos observar es que hemos seleccionado la lámpara tipo punto y tan apenas vemos nada, o sea, no se ve casi nada en la vista procesada. Eso es porque cada una de las lámparas, la intensidad que necesitan para iluminar, pues varía mucho. Es decir, que si para un sol un valor de 3 ya nos daba luz de sobra, una lámpara tipo punto necesita por lo menos un valor de 200 para darnos una iluminación un poco parecida. La primera diferencia con respecto al sol es que bueno, el sol era una luz directiva, daba igual donde lo colocásemos en el espacio. La lámpara punto es omnidireccional, es decir, emite luz en todas direcciones y sí que influye su posición en el espacio. ¿Vale? Entonces lo colocamos aquí encima de la esfera y podemos ver que iluminamos mucho la esfera. Si lo colocamos aquí encima del cubo podemos estar iluminando el cubo. Si lo ponemos a la derecha, las sombras van a la izquierda. Si lo ponemos a la izquierda, las sombras van a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí la ubicación de la lámpara sí que afecta a la iluminación en la escena. Sin embargo, al ser una lámpara de tipo omnidireccional, la rotación no lo afecta. O sea, lo podríamos rotar como queramos, que no va a afectar para nada a su resultado. Igual que la lámpara tipo sol, tenemos los parámetros de tamaño, que afecta a la dureza de las sombras. Tenemos el parámetro de los rebotes máximos, proyectar sombra, importancia múltiple. Estas son comunes a todos los focos, o sea que no lo voy a volver a repetir más, esto es común. Y luego pues podemos cambiarle igual que todo, el color y la intensidad. Otra cosa interesante es que conforme la distancia aumenta, también baja la intensidad de la luz. La luz va decayendo con la distancia a la lámpara. Es decir, si cogemos la lámpara punto y la vamos subiendo en el eje Z, a medida que vamos alejando la lámpara, podemos ver que el nivel de luz también baja. Y si lo vamos acercando, pues el nivel de luz aumenta. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver otro tipo de lámpara, lámpara tipo de foco. ¿Vale? Esta es igual, exactamente igual que la de tipo punto, pero en lugar de ser omnidireccional, es direccional. Proyecta la luz con forma de cono. Y nosotros podemos coger esta luz, como podéis ver aquí abajo, veis que hay un cono, un haz de luz con forma de cono, y nosotros podemos dirigirlo y podemos apuntarlo hacia los objetos, ¿no? Vale.
Pues bueno, esto es pues como un foco, por eso se llama foco. Podemos aumentarle aquí la intensidad para tener un poquito más de intensidad, y este foco tiene otra serie de parámetros que no tenía la lámpara tipo punto. Igual que la de punto, la ubicación influye en la iluminación, la distancia influye en la intensidad de luz, y tenemos aquí los parámetros pues para aumentar el tamaño del cono, que por defecto viene en 45 grados. Podemos aumentar el tamaño del cono y podemos ver cómo el haz de luz se va haciendo cada vez más abierto, o podemos reducirlo y hacer que el haz de luz sea cada vez más estrecho. ¿Vale? Pues bueno, como un foco de los de la vida real, ¿no? Más o menos. Y hay un parámetro que se llama fundido, que lo que hace es que cambia, o sea, la suavidad con el que de la transición, cambia la suavidad de la transición de la parte iluminada a la parte no iluminada. Para verlo más claramente, vamos a reducir el tamaño del foco a 0, con lo cual tenemos unas sombras muy duras. Si ponemos el valor fundido a 0, podemos ver que la transición de la parte iluminada a la no iluminada es muy dura, igual que las sombras. Y a medida que vamos subiendo el valor de fundido, esta transición es cada vez más suave. Bueno, pues eso es esto es la lámpara tipo foco. El siguiente tipo de lámpara que tenemos es el lámpara hemisférica. Esta no funciona en cicles, se comporta exactamente igual que una lámpara de tipo sol. Si quisiésemos usarlo, pues le tendríamos que dar una intensidad como la del tipo sol. Este tipo de lámpara sí que funciona con el motor de render Blender interno, pero en cicles no funciona. No ha funcionado nunca y no sé si algún día va a funcionar. El tiempo dirá. Así que bueno, de momento pues lo mejor es no usarlo. Porque para que haga lo mismo que un sol, pues para eso usamos un sol. Lo pone aquí abajo, ponen hemisférico, no soportado, interpretado como una lámpara de tipo sol. Bueno, pues para eso no la usamos. La siguiente lámpara que tenemos es la lámpara tipo área, ¿vale? Que como su nombre indica es una lámpara de un área determinada. O sea, igual que la lámpara tipo punto y tipo foco necesita más intensidad para iluminar la escena, vamos a poner un valor de 500. Y bueno, esta lámpara es un área cuyo tamaño se lo marcamos aquí, aumentando el tamaño. Aquí no se ve más que un puntito, pero para que podamos verlo vamos a aumentar el tamaño a un valor de, por ejemplo, 2, más o menos. Casi 2, vamos a teclar 2. Aquí lo podemos ver aquí claramente, es un cuadrado de este tamaño. Bueno, pues se comporta exactamente pues como si fuese un cuadrado de este tamaño emitiendo luz, con lo cual la dureza de las sombras aumenta a medida que reducimos el tamaño. Si le ponemos un tamaño 0, no emite nada de luz porque es una lámpara tipo área. Conforme vamos aumentando el área, va aumentando la cantidad de luz que puede emitir. ¿Vale? Y bueno, el número de rebotes máximos exactamente igual. Podemos seleccionar aquí dos modos de funcionamiento, en modo cuadrado o modo rectangular. Si elegimos modo rectangular, pues le daríamos diferentes tamaños, tanto para su eje X como el eje Y. Si rotamos aquí un poco para verlo, podemos ver aquí claramente que las sombras, al estar así horizontal con respecto a los objetos, podemos ver que la sombra en este lado es más suave, pero en la parte superior es más dura. Vamos a apartar de aquí la esfera para verlo más claramente. Aquí podemos ver que a medida que reducimos, vamos a ver si está bien alineado, vamos a rotarlo bien, ahí. Si nos vamos aquí, reducimos el tamaño en I a 0,01, podemos ver que aquí la sombra es más dura y aquí en este otro lado es más suave. Bueno, con esto podríamos simular, por ejemplo, la luz de un fluorescente. Y bueno, en principio pues ya está. Esas son todas las luces que tenemos a nuestra disposición, que bueno, está bastante bien. Y bueno, vamos a ver otra forma, en el siguiente vídeo, otra forma de iluminar, que aún hay otra.